¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Vengo a compartirles un tips de análisis de Smart Money. eh, y este tip es para definir hacia dónde se puede ir el precio en el movimiento que lleva, ¿sí? Básicamente es el rompimiento de la estructura, ¿sí? Un concepto básico, pero que funciona muy bien. Y pues le dieron un nombre que se llama Crux. Pero pues yo no lo veo necesario, ¿no? No es necesario decirle crux cuando es simplemente un rompimiento de estructura. Eh, la estructura está compuesta, o tendencias, está compuesta por, en este caso, bajista altos más bajos y bajos más bajos, y la alcista de bajos más altos y altos más altos. ¿Qué nos valida eh, de que haya un rompimiento de estructura? Yo lo que he podido ver por experiencia, porque pues alguien me dijo, y según la teoría lo dice, tiene que haber un rompimiento con cuerpo de vela. Si hay un rompimiento con cuerpo de vela, la estructura me confirma un movimiento hacia esa dirección, ¿sí? Entonces les voy a dar un ejemplo acá. En este caso esta divisa que bueno está acá. Si yo me fijo, el precio me crea un alto, un bajo. ¿Qué pasa? Vuelve y me crea otro alto sin romperme la estructura al alza. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí habría siempre que esperar un escenario. En este caso estamos viendo la temporalidad macro. Sí, hay que ver un escenario ya de pronto en temporalidades menores, pero vamos a seguir solamente el macro, que es H4. Si vemos este escenario, nos damos de cuenta de que el precio acá rompe estructura. Me valida este alto como una zona fuerte para romper, para que el precio cuando llegue ahí lo respete. Si hablamos, la mayoría de veces lo va a respetar. Cuando digo la mayoría, recuerden que es probabilidad de que el precio respete más esa zona, porque es la que causa un rompimiento de la estructura que lleva formada. Es decir, hay fuerza bajista, hay volumen de dinero, es un buen precio. Entonces, ¿qué pasa el precio cuando rompe la estructura? Se devuelve, toca la zona y pues obviamente uno hace su análisis en temporalidades menores para pulir stop loss, porque pues obviamente en esta temporalidad macro los stop loss son un poco grandes, entonces se pule para colocar un stop loss muy reducido, buscar una buena zona, una estructura y se ejecuta una orden. ¿Qué pasa? En lo personal, yo soy de eh, esperar el rompimiento con cuerpo de vela y que rompa la mecha y todo. Si no me rompe la mecha, para mí no es confirmativo. Hay traders que simplemente con la mecha ya consideran rompimiento de estructura. También es válido porque tiene cierta funcionalidad, o sea, también es efectivo. Pero pues ya está en cada quien y obviamente en el backtesting que le hagan, ¿sí? Si nos vamos a poner a ver toda la estructura macro, siempre vamos a encontrar este movimiento donde rompe estructura. ¿Qué pasa después de romper una estructura? El precio retrocede, busca liquidez, busca una zona. Bueno, aquí no se ve de pronto en H1, de pronto en M15 podemos verla. ¿Y el precio que me hace? De un alto más alto, ¿sí? Normalmente, esos ya son parámetros que cada trader puede hacer y es operar los extremos o buscar un imbalance o buscar una zona de demanda más fuerte o em, una zona que pues sea obviamente llamativa para el trader. Eso ya está en cada trader que haga su backtesting y busque una zona que más le guste. Un ejemplo, si ustedes hubieran tenido este escenario, su entrada hubiera estado aquí, el precio nunca llegó y el precio se fue. ¿Qué pueden hacer? Pues perder esa entrada. Se ahorran dinero, no, literal, están siguiendo su plan de trading y eso a largo plazo los va a llevar a la rentabilidad. ¿Sí? Respetar su plan de trading, sea lo que sea. Esperen los rompimientos. Cada vez que ocurre un rompimiento, por pura lógica, el precio busca liquidez y vuelve y me crea una zona más alta que la anterior. Cada vez que hace rompimiento, ¿sí? Obviamente, yo soy de los que veo mucho este escenario. Si yo veo que el precio está muy, este es otro tip, si yo veo que el precio está muy por encima, pues ya trataría de evitar comprar. No quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero normalmente en temporalidades macros, ya superior a diario, o sea, diario y semanal, si yo veo que el precio lleva subiendo mucho tiempo, espero una buena caída de retroceso en esa misma temporalidad, es decir, que en H4 y en H1 puede ser una caída muy interesante
y pues no confiaría tanto ahí en ese paso, en ese caso, no confiaría tanto en el rompimiento porque ya está muy sobrecomprado o muy sobrevendido desde donde lo veamos. Ejemplo, les voy a mostrar el euro USD, fue el caso. Si lo vemos en una temporalidad macro diaria, vemos que pasa aquí, rompe estructura y pues el precio obviamente cae, ¿verdad? Después de que cae, normalmente esto hubiera sido una zona. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que de pronto sí vaya a caer con fuerza y rompa las dos zonas. Sí, puede que el precio llegue hasta esta zona al extremo y si lo respeten, está una posibilidad, pero puede que no me haga un alto más alto. ¿Yo por qué digo esto o por qué veo este escenario? Porque el precio ya lleva mucho tiempo subiendo y en semanal, pues según mi observación estructural, todavía vemos fuerza bajista, es decir, que el precio puede seguirme cayendo mucho más. Entonces, esa es una posibilidad. Obviamente también estoy esperando que me llegue a esta zona y aquí yo personalmente hago el análisis y veo qué me puede hacer en la zona. Si veo que la respeta, si veo que me hace un rompimiento estructural en macros más bajas, en H4 y en H1, podría ver el escenario de que el precio definitivamente suba fuerte, o bien sea por encima de todos estos niveles, o simplemente de retroceso para continuar cayendo. Entonces, son los factores y es el backtesting y la práctica lo que nos ayuda a determinar qué puede hacer el precio en diferentes zonas. Pero tengan en cuenta los rompimientos de estructura, las zonas después de que rompa una estructura y aprovechen el movimiento. Pero miren lo que es la obviedad, ¿no? O sea, siempre que ustedes vean un rompimiento de estructura de una zona, el precio siempre me va a hacer un retroceso a buscar liquidez. Si el precio me rompe zonas anteriores, el precio que me hace buscar liquidez por debajo. Entonces, simplemente saber buscar una zona, buscar el rompimiento de la estructura y ejecutar la orden en la zona donde tienen marcada. A veces es difícil esperar, pero lo más conveniente es esperar, ¿sí? Entonces, hagan backtesting, recomendación, y ahí les regalo ese tip. Espero les funcione, muchachos. Eso les quería compartir hoy. Y tengan un buen fin de semana.